conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 142. Hay un versículo aquí y sabemos todo que estamos hablando de David. Y el versículo que queremos resaltar en esta mañana está en el versículo 7, capítulo 142 del Salmo, en el versículo 7. Y está diciendo aquí el rey David, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Tremenda palabra. Un versículo muy corto, pero con un gran significado, donde podemos enfocar diferentes aspectos. Y lo repetimos nuevamente: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El salmista nos está diciendo que su alma estaba en una cárcel y que él necesitaba salir de esa cárcel. ¿Para qué dice? Para que alabe tu nombre. Te quiere decir que el salmista se sentía en un lugar, en una condición donde la alabanza estaba siendo impedida. Y todos conocemos cómo a David le encantaba adorar al Señor, cómo le danzaba. Entonces vamos a mirar cuál es la exégesis de este problema que está pasando aquí. ¿Qué es lo que históricamente estaba pasando? ¿Por qué David está diciéndole al Señor que le saque el alma de la cárcel? Si vamos más arriba, comenzando, dice David en el versículo 2, por ejemplo, dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién? Del Señor. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y ahí sigue David hablando de todo lo que él había hecho. Entonces dice el 7, comenzando en el: líbrame de los que me persiguen. Quiere decir que David se sentía perseguido porque son más fuertes que yo. Y aquí viene: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Mis hermanos, esto es importante. El Señor quiere hablar a nuestras vidas en este día. David amaba adorar al Señor, pero había algo aquí que se lo estaba impidiendo. Todos conocemos que cuando David escribió este salmo, él se sentía físicamente perseguido. Posiblemente él se encontraba en la cueva de Adulán, porque Saúl lo quería perseguir para matarlo. Y él se encontraba, a veces podríamos decir, refugiado en esta cueva. Pero por las mismas palabras de David, entonces no era refugiado que él se sentía. Él se sentía en una cárcel. Él se sentía en un lugar donde él no podía salir. Él se sentía en un lugar donde él no era libre de salir y hacer lo que él quería, porque habían amenazas. Y entonces esto le impedía a David alabar a su Dios. El Señor quiere hablarnos en esta mañana, porque así también como David está hablando de algo que le impedía alabar a su Dios, donde le estaba pidiendo al Señor con angustia que dejara salir su alma de la cárcel. Si estudiamos a David, nos podemos dar cuenta que David hace mucho uso del término alma. Si nos vamos al Salmo 133, aquí vemos casi una conversación de David diciéndole: alma mía, alaba a Jehová. Y le dice y comienza a enumerarle por qué, por los beneficios que ha recibido. Vemos aquí un David hablándole a un alma como si fuera algo separado de él, como si él tuviera sentada frente a él una parte de sí mismo y diciéndole: alaba. O diciéndole al Señor: Señor, saca esta parte de mí que está encarcelada. El salmista de David también, si nos paseamos por todos sus escritos, vemos que él subía y bajaba.
Él como que tenía un sube y baja. Había momentos que lo encontrábamos adorando al Señor, reconociéndolo, y gloria a Dios, porque siempre reconocía que Dios era su salvación. Pero vemos también a un David que siempre estaba sumergido como en esa angustia, como en esa confusión, hablando siempre de esa agonía. Porque posiblemente David tenía esos sube y baja. Si vamos a la historia de David, David podemos recordar que estando en su casa, cuando Samuel, esto lo podemos encontrar por allá por 1 de Samuel 16, podemos encontrar que cuando el profeta Samuel fue a su casa a buscar cuál de los hijos de él iba a ser el rey, recuerden que delante de Samuel vinieron todos sus hijos. El padre mismo le puso enfrente todos sus hijos, pero ninguno de ellos era. Tuvo el profeta Samuel que decir, pero ninguno de estos son. Y es cuando el padre se acuerda que hay uno pastoreando ovejas por allá. O sea, David no era tomado en cuenta. Y no solamente aquí vemos que David no era tomado en cuenta, sino que también en la palabra encontramos, ahí mismo en 1 de Samuel, en una ocasión que el padre lo envía a llevarle alimento a sus hermanos que se encontraban combatiendo allá contra los filisteos, y especialmente contra ese Goliat, ese gigante que se levantaba, y donde él escuchó ahí mismo, llevándole los alimentos, que el rey estaba ofreciendo algo hasta la hija si alguien acababa con esa amenaza. Y sabemos, nos cuenta la palabra, que David tuvo el intento y que su mismo hermano le dijo, se enojó con él por su atrevimiento. Quiere decir que David desde el principio, desde antes de su reinado, él traía como esa raíz de rechazo, como que los mismos de su casa no lo tomaban en cuenta. ¿Por qué estoy trayendo esta parte? Porque quizás aquí podríamos encontrar en David la raíz de por qué David tenía esos sub y baja en toda su vida. En todo, lo miramos un día angustiado, como dije al principio, otro día bien, y ese sub y baja, ese sub y baja. ¿Cómo eso nos habla a nosotros? Bueno, el tema que tenemos en esta mañana es sanidad del alma fragmentada. Sanidad del alma fragmentada. Si hablamos de alma, para poder definir y entender este título, el alma es esa parte que parte de nuestro ser, como nos dice Primera de Tesalonicenses, donde Pablo habla, y todo tu ser, hablándole a los tesalónicas, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entendemos que somos tripartitos. Entonces el alma es una parte nuestra. En el alma sabemos que se encuentran las emociones, se encuentran los sentimientos, se encuentra la voluntad. El alma es como lo que le da vida al cuerpo. Fíjense, mientras profundizaba en esta palabra, vino el Espíritu Santo, me trae una comparación que ya anteriormente le he usado en otras cosas. Si nos ponemos a imaginar una funda de almohada, una funda vacía, esa almohada en sí viene siendo el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo, esto que va a desaparecer un día. El cuerpo, lo que nos hace a nosotros, una personas con valores o no valores, es nuestro estilo de vida. Es lo que hacemos. Es como caminamos. Lo que entramos dentro de esa funda serán una de dos cosas. O será esa primera parte espiritual que nos habla Pablo, el espíritu. Y si es la parte espiritual que está llenando esa funda de almohada,
nuestros hechos, nuestro caminar serán cosas espirituales. Y andaremos en unidad con Dios. Y haremos las cosas de arriba. Y caminaremos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y podremos adorar y bendecir al Señor sin dificultad. Pero si esta funda de almohada es llenada por el alma, esa funda va a llenar, va a caminar como el alma le diga. Decíamos que el alma, aquí se encuentran las emociones, los sentimientos, la voluntad. Cuando es el alma que está dominando nuestro cuerpo, nuestro caminar es un caminar de muchas quejas, de mucha rebeldía, de mucha sub y baja, de depresiones, de angustia, así como podemos mirar en David. Queriendo decir, y si vamos a mirar el lugar en esta descripción de Primera de Tesalonicenses que toma el alma, fíjense que primero está el espíritu. En segundo lugar está el alma, que no es una casualidad. Y por último está el cuerpo. Siempre me han escuchado decir que las emociones, lo que está en el medio entre del espíritu y el cuerpo, nuestras emociones, donde está el carácter, es lo que afecta que podamos conectarnos con la parte espiritual. Por eso es importante que podamos entender nosotros, y es lo que el Señor quiere traernos en esta mañana, que podamos delante de la luz del Señor mirar cómo nosotros estamos caminando, quién está llenando nuestra vida, la parte espiritual o la parte almática. Y usted me puede decir la parte espiritual, porque yo voy a la iglesia, la parte espiritual, porque yo leo la palabra, la parte espiritual, por esto, y podemos traer y podemos enumerar y justificar muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que la otra parte de nuestro título de esta mañana es el alma fragmentada. Fragmentado es algo que está dividido. Es algo que está partido en pedazos. Es como un disco que usted lo divida y un lado sea rojo, un lado sea azul y otro lado sea amarillo. Así el alma nuestra también puede estar fragmentada. ¿Cómo puede estar fragmentada? Como decía Pablo, lo que no quiero, eso hago. ¿Cómo se explica esto? Cuando tenemos el alma fragmentada, nos encontramos y aún nosotros mismos nos sorprendemos de ciertas reacciones que tenemos, de ciertos comportamientos que no van de acuerdo a aquel que vive en una parte espiritual, donde es el espíritu que toma control de su vida. Porque cuando tenemos el alma fragmentada, el alma en un momento actúa de una manera, pero en otro momento actúa de otra. Y es como si un día de la semana actúa, volviendo al papel, al ejemplo de los colores, un día reacciona amarillo, a los 3 días es azul y al mes es rojo. No hay una asimilación, no hay una integridad, no hay una estructura correcta. Y así también en David podemos reflejarnos nosotros. Nosotros también podemos tener almas fracturadas. Almas fracturadas donde no siempre estemos caminando como debemos caminar. En ocasiones sí, en ocasiones no. Pero aquí que dice la palabra en Primera de Juan, quiero que prospere tu alma. ¿Ya? No está hablando que prosperemos así como prospera nuestra alma. Queriendo decir que el alma necesita prosperar. ¿Por qué habla tanto la palabra del alma? Porque en el alma es que encontramos las raíces o la ventaja que el enemigo usa
para desfigurar nuestro propósito. El Señor, cuando nos creó, creó un diseño para nosotros, un diseño para ti, un diseño para mí. Un diseño donde lo primero sea que podamos tener esa relación con Él sin impedimento. Que demos los frutos al 100, no limitado, como nos habla en la parábola del sembrador. Que la semilla fue tirada y los frutos fueron diferentes. Pero el diseño del Señor es que tu alma prospere. Y para que el alma prospere y podamos andar en lo espiritual, gobernando nuestra vida, necesitamos saber qué es lo que pasa en nuestra alma. ¿Para qué? Para que el Señor, para poderle pedir al Señor que la saque de la cárcel. Hay almas que están en la cárcel porque no pueden salir. Están agarradas por cosas que han pasado. ¿Qué es lo que fragmenta el alma? Ya dijimos que David posiblemente pudo tener una fragmentación de su alma y por eso vivía tanto en depresión, tanto en confusión, tanto en angustia. Posiblemente por aquel episodio que pasó en la niñez, que es lo que nos relata la palabra, pero quién sabe qué pasó antes de eso. Inclusive el salmista en una ocasión dice, porque en pecado fue concebido. Se habla mucho de cómo fue la concepción de David, queriendo decir que algo pasaba. Y eso miramos a un David ya adulto arrastrando cosas que se reflejaban aún siendo él rey. Así mismo pasa con nosotros, aún siendo conocedores de la palabra, aún sirviéndole al Señor, aún con muchos años, pocos años, podemos andar caminando con el alma fragmentada. Y un ejemplo podemos verlo en Jacob, este gran patriarca. Dice Jacob, si vamos conmigo a Génesis 38, 37. Vamos a ver. Génesis 37, versículo 35. Estamos con la historia cuando se me perdió una hoja. Estamos con la historia cuando Jacob se le anunció que su hijo José, su querido hijo José, había desaparecido, había muerto, le llevaron los vestidos para que sus hermanos, para que él mirara y se convenciera. Dice el versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Dice que él no quiso ser consolado. Que él dijo que él se iba a llevar, iba hasta el Seol, o sea, hasta que durara su vida, él iba a estar con ese dolor. Dice también en Génesis 42, 38, ya aquí estamos cuando los hermanos llegan a Egipto, cuando José lo ve y cuando José hace su patraña con la idea de que de exponer a sus hermanos en esa posición donde él tuvo alguna vez, en esa angustia. Y como él sabía lo importante que era Benjamín para su padre, lo pone en una situación y le dice, vayan y búsquenme a su hermano menor. Pueden leer más la historia. Cuando aquí en el versículo 42, 38, aquí estamos mirando la reacción de Jacob cuando los hermanos van con esta encomienda. Y dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Uy, pero estamos hablando mucho tiempo después. Estamos hablando muchos años después. Ya estamos hablando de un José que pasó muchísimas experiencias, que ya había llegado siendo el segundo de Egipto y todavía Jacob tenía esta reacción, se acordaba. Queriendo decir que Jacob había quedado marcado, pero también José había quedado marcado porque José cuando vio, la palabra nos relata que cuando él vio a los hermanos, él se acordó, él lo conoció y se hizo el que no lo conocía para exponerlo como para vengarse. Nos quiere decir la palabra que no importa el tiempo donde tú hayas tenido una impresión, donde tú hayas tenido una experiencia, donde tú hayas tenido una herida, el tiempo no cuenta. Esa herida puede estar persiguiéndote la vida entera. Y esa herida la utiliza el enemigo, la aprovecha el enemigo para que el diseño que Dios tiene de ti, poner su contradiseño. Un diseño lleno de mentira, un diseño que muchas veces esas heridas fragmentan el alma y a veces el alma, una persona con el alma fragmentada puede reaccionar de diferentes maneras. A veces ese fragmento está dormido, como esas huellas que miramos como de la nieve. Ustedes pueden mirar a veces cuando está esa nieve que se vuelve lodo y usted mira como una huella por allá y un brillito y a simple vista es una huella lo que usted ve. Pero si usted va y la pisa, esa huella es hielo lo que tiene. Y resbala y se cae y se puede herir fuertemente. Asimismo, hay muchas heridas de nuestro pasado que están dormidas como los volcanes. Hay volcanes y conocemos los volcanes que duran años y años sin hacer erupción. Y cuando llega ese tiempo, esa lava que salen sorprende el pueblo cerca, la ciudad, el país. Queda sorprendido de la erupción que hizo este volcán y cómo desbarató todo lo que tenía a su alrededor de tan caliente que es esa lava. Así son los impactos del alma fragmentada. Algunos reaccionan, ese fragmento está dormido hasta que es tocado a través del tiempo. Lo podemos mirar en Jacob. Jacob, ya dijimos al principio en Génesis que él no quiso ser consolado. Queriendo decir, si él no quiso ser consolado, si él nunca trajo esta necesidad, entonces él siguió con su herida. Él aguardó para él. Y volvió a salir a través del tiempo cuando algo volvió y le recordó ese episodio. Reaccionó. Así también hacemos nosotros. Podemos tener una herida, estar tranquila, guardada, pero cuando viene algo a través del tiempo que nos recuerda ese mensaje que tuvimos al principio, reaccionamos. Hay 5, se hablan de 5, se hablan de 7, pero hay heridas que vienen de la niñez, por ejemplo, como fue el caso de David. Las heridas de rechazo marcan, fragmentan el alma. Las heridas de abandono marcan el alma. Las heridas de injusticia marcan el alma. Y un adulto puede crecer con una herida de rechazo que pasó muchos años antes, pero el enemigo usa esas heridas para fragmentar y para marcar. Y una persona con una herida de rechazo es una persona que va a reaccionar, un adulto que va a reaccionar en cualquier insinuación de él de que no lo están tomando en cuenta, de que no le están dando el lugar que necesita, de que lo están haciendo sentir inadecuado. Es una persona que puede actuar con mucho enojo. Los estudios de cuando estamos trabajando con problemas de la ira, encontramos que en los problemas, las personas que tienen muchos problemas de ira, son personas que tienen muchos problemas de rechazo y
reaccionan violentamente cuando ellos sienten, no es que tiene que ser la realidad, cuando ellos malinterpretan una situación que lo hace sentir, no me respetan, no me valoran. ¿Por qué? Porque los problemas de rechazo te afectan la autoestima. Entonces, cuando tú tienes una herida, el enemigo levanta fortalezas en ti para ponerte en la cárcel. Y no solamente eso, que él comienza entonces a distribuir esos fragmentos de tu alma y agregándole mentira y poniéndote a interpretar cosas bajo la mentira de Satanás. Y por ejemplo, una persona, como ya dijimos ahora, que tiene problemas de enojo, es una persona que tiene un problema de rechazo por algo que le pasó en su niñez, un problema de abandono, un problema de injusticia, algo pasó. El enemigo comienza, crea una fortaleza para que posiblemente esa persona haga como Jacob, no quiera ser consolado. Haga como Jacob, no quiera ni hablar de eso más. Pero es una cárcel. Pero el enemigo le está diciendo, a ti no te respetan. El enemigo le está diciendo, a ti no te valoran. Y el enemigo entonces, cuando esta persona como adulto, especialmente viene algo, se encuentra en una situación, reacciona no con lo que la persona le está diciendo o lo que está escuchando, sino con las mentiras que el enemigo está poniendo en su alma fragmentada. Por eso es importante que podamos entender qué ha podido fragmentar nuestra alma. Cuando venimos al Señor, todos venimos con almas fragmentadas, porque todos pasamos por este mundo y somos objeto de diferentes situaciones. No estamos buscando a culpables, pero eso es lo que pasa. Una persona con el alma fragmentada es una persona que siempre se está quejando. Es una de las características que más evidencian un alma fragmentada, la quejida, el quejido, el siempre estar murmurando, el siempre quejarse. Y siempre tienen que buscarle un pero a todo. Eso es una característica. Otra característica son esos sube y baja, sube y baja. Un día están bien, un día están gozosos. Pueden salir gozosos de una adoración, pero a los 2 o 3 días caen. Esa depresión que sube y baja, esos cambios de personalidad. Todo eso nos puede enseñar a nosotros que hay fragmento en el alma. Que hay parte de nosotros, aún conociendo al Señor, que está en cárceles. Esa era la lucha que tenía David. Por eso David, conociendo esto, siempre estaba pidiéndole al Señor o hablando con el alma. Aquí vemos que al Señor, en el Salmo 142, le está diciendo, libra mi alma de la cárcel. Y vemos en el 133 que le está diciendo, le está hablando a alma mía, alaba a Jehová. Porque es el alma la que no quiere que tú alabes. Porque el alma cuando está fragmentada está llena de mentiras. Y esas mentiras te trastornan tu manera de mirar las cosas. Y entonces lo que tú miras, tú no estás mirando a cara descubierta, como dice la palabra. Tú estás mirando a través de una nube. Y esa nube la puso en ti la huella de aquello que a ti te pasó. Entonces ahí vienen los problemas que tenemos de adultos cuando no nos sometemos, problemas en la casa, problemas en los trabajos, esas reacciones que tenemos como que no van. Es como cuando nos encontramos en un episodio de algo y pasó una situación y tú dices, pero ¿por qué esta persona reaccionó así si no era necesario? Es que no es lo que pasó. Es la reacción de lo que pasó hace mucho tiempo. Es la herida que arrastramos. Por eso es importante que sanemos nuestras heridas. Muchas personas no quieren sanar sus heridas porque confunden y creen que el hecho que conocen al Señor por mucho tiempo, el hecho que pueden estar, que leen la palabra del Señor, que diezman, que hacen esto, viven una vida espiritual. Y no es así. Usted puede vivir una vida espiritual en parte, pero no totalmente. Y el Señor, el diseño de Dios para nosotros es de integridad.
Por eso volvemos al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses cuando lo dice, y todo tu ser. Y eso nos está diciendo el Señor a nosotros. Y todo nuestro ser compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo sean irreprensivos, conservados irreprensiblemente. Queriendo decir que hay un diseño de integridad para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ser uno el lunes, otro el miércoles y otro el domingo. No podemos ser uno en la casa y otro en el trabajo. No podemos ser uno en la iglesia y otro en la calle, manejando el carro. Hay un llamado, un diseño de Dios para que seamos íntegros. Pero el enemigo quiere confundirnos y quiere que nos conformamos con esos hechos que el cuerpo hace. El cuerpo puede venir y hacerlo. El cuerpo físico puede venir a la iglesia. El cuerpo físico puede estar en tu casa, rodeado de tus hijos, rodeado de tu pareja, en tu trabajo, donde sea. Pero lo que tú estás sintiendo en esos lugares no le dan honra al Señor. Queriendo decir que tiene que haber una integridad. Queriendo decir que cuando una persona no puede alabar a Dios, cuando una persona no puede creer la palabra de Dios, la lee pero no la cree. Es una persona que el enemigo tiene fortalezas en su mente para que no reciba la palabra. Y la palabra es la que liberta, la palabra es la que libera, la palabra es la que te hace libre. Hay personas también que por más que usted le hable del Señor Jesús, por más que le presente el evangelio, no lo entienden, no lo toman, no pueden ser libertados porque su mente está cautiva, porque su alma está fragmentada. Está fragmentada y necesitamos poner que nuestra alma, como dijo el salmista que le pidió al Señor, salga de la esclavitud. Salga para poder adorar al Señor. ¿Para qué? Para que cuando usted venga a adorar al Señor, cuando usted tenga la oportunidad, sea en su casa, sea en el templo, sea cuando lea su palabra, de su alma, de su corazón salten ríos de agua viva. Y el diseño de Dios en su vida pueda ser integral. Cuando hay problemas de carácter, cuando hay problemas de sometimiento, todo esto puede decirnos a nosotros, problemas de orgullo, puede decirnos a nosotros que puede haber un fragmento en nuestra alma. Pero qué bueno que podemos contar con aquel que restaura nuestras vidas. Porque dice Isaías 61 que a eso ha venido el Señor. Y el Espíritu de Jehová está sobre mí, dice el Señor. Ya Isaías lo estaba prediciendo en la profecía y vemos en Lucas que el mismo Señor lo dice. En Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo lo invito a que lo lean conmigo porque dice que ha venido a libertarnos. Si vamos a Isaías, poderoso es el Señor. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Miren esto último, a los presos apertura de la cárcel. Es lo que nos está diciendo el Salmo 142. David está pidiendo que el alma sea sacada de la cárcel. Isaías 61 nos está diciendo que el Señor vino a los presos, a darle apertura a los presos de la cárcel. Y no estamos hablando de una cárcel física, estamos hablando del alma. Fíjense que este versículo no está hablando del alma. Lo voy a leer de nuevo. Me ungió Jehová. Jesús fue enviado. Jesús tiene todo el poder para predicarte ese evangelio que ya hemos recibido, para traer buenas nuevas a los abatidos
¿Dónde está una persona que esté abatida? ¿En qué parte de su vida es que está abatida? En el alma. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra una persona que tenga el corazón quebrantado? En el alma. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sigue hablando del alma, porque el alma puede sentirse así, pero el alma puede ser libertada, porque ya el Señor pagó el precio cuando vino y murió por nosotros, para libertarnos de esa alma que está en esclavitud, esa alma que está presa en cárceles. Y el enemigo es el que quiere mantener tu alma en la cárcel. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, quiere libertarnos. Quiere que el alma salga para que podamos adorarlo y bendecirlo. Bendecir al Señor con todo nuestro ser. No como nosotros queramos. A veces nos conformamos en la manera como adoramos. Y a veces hacemos, si vamos a hablar, vayan conmigo en su mente, después lo pueden leer por allá también, por el Éxodo, en el tabernáculo. El tabernáculo inicial, el que se hizo en el desierto, tenía 3 áreas. Tenía el atrio, que era el patio donde se podía entrar, pero tenía otros dos lugares, que era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote. Pero volviendo a este tiempo, aunque la palabra nos dice que ya no hay impedimento, que ya somos reyes y sacerdotes y tenemos, y ese lienzo fue roto, esa cortina fue rota y ahora nosotros podemos entrar, llegar allá al lugar santísimo. Pero a veces nosotros mismos, si tenemos el alma fragmentada, no podemos entrar al lugar santísimo. Nos quedamos en el atrio. Porque cuando tenemos el alma fragmentada, nos quedamos en el atrio. Nos quedamos a media. Nos quedamos al principio. Nos conformamos. Y el Señor quiere libertarte de esa ceguera que el enemigo puede poner en nuestras vidas, ese conformismo, esos problemas que arrastramos. Y muchos han sido abusados en su niñez, muchos han sido abandonados por el padre, por la madre, muchos han visto muerte, muchos quizá inclusive se hacen heridas, mis hermanos, cuando un bebé nace que la madre muere por complicaciones. Eso deja una herida de rechazo en el niño. Se ha hablado que el niño es como un cemento húmedo. Imagínese un cemento húmedo. Usted pone lo que sea y eso deja una huella. En un cemento húmedo, cualquier cosa que usted escriba o ponga, deja una huella. Así son los niños que han sido objeto de diferentes tipos de abusos físicos, emocionales, sexuales, abandono de sus padres, problemas, injusticias que se pasan a veces en las casas, diferentes tipos de abandono, muerte de seres queridos, secuestro, carencias de cosas, falta de amor. Hay 2 tipos de herida, podríamos reagruparla. Se ha hablado del tipo de herida A y el tipo de herida B. El tipo de herida A son aquellas heridas donde el niño no recibe amor, no recibe caricia. No, muchos dicen, pero le doy todo lo que necesitan. Sí, pero necesitan esa parte. Si vamos en la psicología, nos habla de la pirámide de Maslow, donde habla que lo primero son las necesidades físicas, fisiológicas. Hambre, comida, y después siguen hasta llegar a la tercera, donde habla de ese amor, de pertenencia. El niño necesita sentir que pertenece y que es amado en su familia. Cuando hay problema para él sentir esto, se producen los problemas de autoestima. Se pueden producir las heridas de rechazo y así sucesivamente. Queriendo decir que hay cosas en las heridas tipo A que no es que lo están abusando, de que le han pasado cosas catastróficas, pero no le han dado el amor, no le han dado el cariño, no se produce esa conexión, no hay, y eso hiere, porque eso es un tipo de herida
encubierta que está en la misma casa, pero también están las heridas tipo B, que aquí entran las heridas provocadas por abusos, por pérdida, por separaciones, por divorcio, por palabras mal dichas a los hijos. Y las casas están llenas de personas heridas. Hay heridas entre los esposos, hay heridas con los padres, con los hijos, hay heridas con los hijos, con los padres. Hay diferentes tipos de heridas. Y necesitamos mirar, ¿por qué? Porque somos malas personas. No, el enemigo busca y prepara terreno para que se crea un conflicto, y entonces si no procesamos bien ese conflicto, si no tenemos la resiliencia, los valores, la palabra para hacerle frente a eso que viene tras nosotros, dejamos que eso nos controle. Y si eso se une con algo que teníamos atrás, el enemigo es especialista y él comienza a hacer de nuestra mente como esas masillas que tú la unes los colores y unes como lo que le damos a los niños para que la plastilina, para jugar, comienzan a jugar y vemos que en una plastilina donde tú mezclas muchos colores, por rato hay un color que lo cubre, por rato está en el otro, y así juega el enemigo con nuestra mente. Otro tipo de heridas se mantienen en silencio. Tú no quieres hablar de ella, como dijimos que le pasó a Jacob. Jacob no quiso ser consolado. Y así pasa con aquellos que aún sirviéndole al Señor traen heridas y prefieren hacer como el avestruz. ¿Qué es lo que hace el avestruz? Que esconde la cabeza. Y a veces queremos sumergirnos en lo que es espiritual, en la nube del espíritu, y comenzamos, y muchas veces en esa nube de adoración que tenemos, muchas veces esas lágrimas salen, pero muchas veces esas lágrimas no son por algo espiritual. Muchas veces esas lágrimas son porque estás llorando el dolor y la herida que tienes, pero la tienes en silencio. Y para nosotros poder ser libres necesitamos primeramente reconocer la herida. Hay que reconocerla. Hay que reconocerla para poderla presentar delante del Señor. Porque si no reconocemos la herida, por difícil que sea, por cruel que sea, eso va a dañar todo tu entorno, comenzando por ti primeramente. Y no solamente por ti, porque así como las bendiciones vienen, dice la palabra, por la barba de Aarón, del sacerdote, que viene de arriba y sigue llenando, así un alma fragmentada daña al sacerdote y daña todo lo que tiene a su alrededor. Así un alma fragmentada te puede dañar a ti. Puede dañar tu caminar, pero daña tu casa, daña el lugar donde tú trabajas, daña donde quiera que tú pases, vas dejando una huella. Una huella. Así que si en esta hora tú estás mirando alguna huella que hay en tu vida, algo con lo que tú tienes dificultad, algo con lo que ha traído mucha lucha, y tú has creído que viniendo a la iglesia, y tú has creído que leyendo la palabra, eso va a ser como un amuleto para tu vida, como hacen algunos que tienen, sabemos el Salmo 91 abierto y algunos salmos, creyendo que eso va a ser algo. No, la palabra tenemos que recibirla. La palabra tiene que ser atesorada en nuestro corazón. La palabra tiene que llegar a nuestra mente. Fíjense, estoy hablando de mente, estoy hablando de corazón, estoy hablando de los lugares donde está el alma. La palabra tiene que llegar al alma. La palabra tiene que entrar y penetrar y romper, como nos dice Hebreos. Por eso es que la palabra es como una espada. Por eso es que va y entra y rompe. Y si vamos a Hebreo y miramos lo que nos dice, vamos a Hebreo. Vamos por último. Poderoso es el Señor, porque el Señor quiere hablarnos. El Señor está aquí porque Él quiere libertarnos. Poderoso es el Señor. Padre, trae libertad. Sigue preparando, sigue preparando. Sigue preparando nuestra mente, porque tú quieres hacernos libres. Tú quieres que nuestros ojos se abran en esta hora, mi Dios. Poderoso. Santo es el Señor. Santo, 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 santo. Nos dice Hebreos 4:12. Sigan mirando el orden. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Qué es lo que parte? ¿A dónde que llega? ¿Qué es lo que nos está diciendo en primer lugar? El primer lugar que nos está diciendo esta bendita palabra es que la palabra de Dios, que es como una espada puntiaguda de dos filos, penetra hasta partir el alma, porque es lo que se opone. Es en el alma que está aquello que se opone a que le podamos dar adoración al Señor. Es aquí en el alma lo que se opone a que tú no llegues a alcanzar la estatura del varón perfecto. Es en el alma de donde está el impedimento que te impide a ti abrazar a tu hijo, a tu hija. Es en el alma que está el impedimento que te impide a ti decirle algo agradable a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. A ser una persona suave. Volvemos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Van pegados, porque el alma y el espíritu van juntos en un sentido. Porque tú no puedes despegar, es como el cuerpo. ¿De qué va a estar lleno el cuerpo? ¿Del alma o de espíritu? De una de las dos. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿De qué está hablando ahora? Está hablando de lo físico. Está hablando de los tuétanos. Está hablando de la médula. Está hablando de la sangre. Pero habló primero del alma. Pero habló primero de lo emocional. Pero habló primero de eso que tenemos que romper. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vuelve para el alma. No sé si tú puedes mirar la relación. El lugar que toma el alma en nuestras vidas. No es la sanidad física, aunque el Señor quiere también que tú seas sano en todas las cosas. A veces sana físicamente y a veces no. Como Él quiera. Y está bien, pero sí le interesa el alma. Porque si el alma es lo que te puede impedir a ti llegar y sentarte en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es lo que hay en el alma. Es lo que hay en el alma lo que te impide vivir una vida de armonía. Es en el alma lo que está, lo que te impide vivir en victoria, alcanzar el grado que Dios quiere para ti. Es en el alma lo que te impide el vivir con el diseño de Dios para tu vida. Ser íntegro y guardado tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poner en libertad nuestra alma? Primeramente decíamos reconocer la necesidad. Y yo diría que antes que eso hay que sentar el alma, como dijo David en el Salmo 133, y decirle, espérate, tú eres una mala agradecida porque el Señor te ha dado tantos favores y así como nos dice a nosotros también podemos decirle así al alma. El Señor ha sido tolerante, el Señor ha sido misericordioso, el Señor nos ha dado tanto y todavía nosotros nos quejamos y todavía venimos al Señor con una queja. Y muchas veces somos incapaces de venir a adorarlo solamente en espíritu y en verdad, solamente con regocijo. Sino que podemos pasarnos todo el tiempo quejándonos, pidiéndole que haga. Pero el Señor quiere transformar nuestras vidas. El Señor quiere que reconozcamos eso que no nos deja darle esa adoración, como dijo David. Liberta mi alma para alabarte, para poder alabarte. Porque aquí lo importante es alabar al Señor. Ya Isaías nos dijo que fuimos creados para gloria suya, para alabar al Señor. Otra cosa que necesitamos hacer una vez reconocido la situación y aceptarlo aunque tengamos que hacer frente con el pasado que queremos olvidar. Así como Jacob quiso olvidar ese pasado, tuvo que encontrarse con su pasado.
José tuvo que encontrarse con su pasado y tuvo que hacer algo. Gloria a Dios que vino la reconciliación. Así como también el Señor quiere confrontarnos a nosotros y nos va a confrontar, porque lo que somos débiles Él nos quiere hacer fuerte para poder darle alabanza. Si nosotros no nos encontramos con ese gigante, con ese Goliat, con esa herida que nos duele y que muchas veces no queremos ver, ni queremos oír de hablar de ella, ni mucho menos nosotros hablar, ni mucho menos decir perdón o reconocerla, queremos ignorarla. Y queremos mejor envolvernos en diferentes capas, envolvernos en situaciones que nos den una identidad. A veces buscamos posiciones, a veces buscamos carreras, a veces buscamos diferentes cosas, buscando capas que nos envuelvan. ¿Que envuelvan qué? Que envuelvan nuestra carencia, que envuelvan nuestra necesidad. Y por eso hacemos nuestro ministerio, hacemos nuestro trabajo con agresión, con una postura que no va de acuerdo, porque estamos tapando, pero necesitamos. El Señor necesita que nos encontremos con esa debilidad. El Señor necesita que nos encontremos con esa área que ha sido un gigante en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos alabarlo. Para que podamos alabarlo. Por eso te dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es con nosotros mismos. Nuestra lucha son con esos demonios que el enemigo impregna en nuestra alma. Porque el enemigo, cuando impregna esas fortalezas, vienen los demonios de depresión, demonios de agresión, problemas en el carácter. Y él comienza como si nosotros fuéramos títeres. Los títeres se mueven. Yo no sé mucho de eso, pero usted con la manita lo va moviendo. Y somos títeres del enemigo. Pero es aquí que el Señor nos liberta y nos dice cómo. Nos dice reconozcamos, reconoce la debilidad, reconoce el abuso que pasó en tu vida, reconócelo y no te avergüences, sácalo a la luz y ven donde el Señor en segundo lugar y pídele perdón al Señor por el tiempo perdido, pídele perdón al Señor por no creer su palabra, aunque la has leído y te ha pasado el tiempo leyéndola, la palabra que te dice que conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, la palabra que te dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que no temas que Él ha vencido el mundo. La palabra que te dice que en Él somos más que victoriosos. La palabra que te dice que Él es nuestro refugio fuerte, nuestro castillo, aquel que levanta, aquel que el sol no nos va a fatigar de día, ni la luna de noche. No hemos creído la palabra. Y hay una invitación en esta hora a creer la palabra. El diablo vino a destruir, a mentir, a robar lo que tú tienes. Lo que el Señor te ha dado a ti y tú te lo vas a dejar robar. Por el orgullo, por el carácter, por situaciones que el enemigo como un títere comienza, nos usa. Pero gloria a Dios por el Señor. Necesitamos en primer lugar reconocer la herida. En segundo lugar, venir y pedirle perdón al Señor. En tercer lugar, pedirle al Señor que nos liberte de esa cárcel. Reconocer que hay una cárcel y pedirle al Señor que nos liberte. Y si tú entiendes que no puedes solo, que no puedes sola, busca ayuda. Busca ayuda espiritual. Busca ayuda donde necesites buscarla de acuerdo al plan de Dios para que pueda ser libre. No deje que el orgullo te venza. No deje que el enemigo use esa parte. Comienza a quitarle terreno al enemigo. Acuérdate que tenemos una espada de doble filo que corta. Comienza a cortar en esta hora. Yo te pido que tú levantes tus manos ahí donde tú estás y tú comiences y deje que el Espíritu Santo te pasee tu vida, por tu mente, esas heridas que tú tienes, esos impedimentos que tú miras ahora, esas quejas de tus hijos, esas quejas de tu esposo, esas quejas de tu esposa, esas quejas de tus amigos, esas quejas que ellos hacen de ti. Tiene algo, una observación, algo de fragmentado, pero no es para acusarte. Ahora tú necesitas eso para que el Señor comience a pulir,
comience a libertar y tú le digas, Señor, esto quítamelo, Señor, esto lléname, Señor, libértame. Y él comienzan a quitarse esas ligaduras, así como nos dice la palabra que Pablo fue libertado aún en las cárceles físicas. El Señor nos liberta si lo buscamos, si creemos su palabra. Así que dile al Señor, Padre, en esta hora te presentamos nuestras vidas, te presentamos nuestra alma, Señor. Padre, queremos que tú, Señor, que tu diseño para mi alma sea cumplida, tu diseño para mi ser sea cumplido. Señor, que podamos vivir vidas íntegras. Señor, que las debilidades, Señor, que tenemos como adultos, causadas por heridas del pasado, no importa si fueron heridas tipo A, herida tipo B, Señor, pero que me están afectando, que me han afectado aún sirviéndote, que me han afectado aún conociéndote. Señor, que tú te lleves y que tú llenes toda necesidad del pasado, toda carencia. Si tú fuiste objeto de un abuso, si tú fuiste objeto de uno que te hirió, de un abandono, de alguien que te dejó, de alguien que no estuvo contigo, alguien que dejó una herida, una huella en ti. He aquí que ahora el Señor, el poder, el que es poderoso para hacer todas las cosas nuevas, aunque una herida vino sobre ti en un cemento mojado, el Señor vuelve y ablanda ese cemento y lo pone liso, y quita y se lleva y borra toda herida del pasado y te hace una nueva criatura. La sangre de Cristo es sobre ti, sobre tu casa. Comienza a caminar diferente en este día. Comienza a abrazar al que tú no podías abrazar. Comienza a admitir tus errores si antes no podías hacerlo. Comienza a doblegar. Comienza a recibir la fuerza. Echa fuera toda vergüenza. Echa fuera todo orgullo. Oh, toda victimización. Todo aquello, todo narcisismo, ese narcisismo que no nos deja doblegarnos, ese narcisismo que nos hace creer que somos mejores que los otros, que somos más espirituales que los otros, lo echamos fuera porque son estrategias del enemigo para dañar el diseño de Dios en tu vida y en mi vida. Así que yo te bendigo, yo te abrazo y dale gracias al Señor ahí donde tú estás y dile gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque tú libertas mi alma de la cárcel. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz del Señor sea contigo. Aleluya. Amén.